Hola, la sesión número 13 del curso de Introducción a la Ciencia Rigurosa ha estado dedicado a uno de los temas que más he estudiado y más polémicos quizás de la historia de la ciencia, que son las transmutaciones nucleares en seres vivos y en la Tierra. De acuerdo a la ciencia oficial, a la física oficial, el principio de Lavoisier de conservación de la masa y la energía es inviolable en el sentido de que cualquier reacción química, la única cosa que ocurre es que los átomos de diferentes elementos se combinan de manera diferente, pero el núcleo atómico nunca es afectado. Si bien esta ley es cierta en todas las reacciones químicas que no implican la vida, este marco de validez de esta ley topa con un importante problema que es en los seres vivos. Los seres vivos, aparentemente, de acuerdo a investigaciones que ya se remontan al siglo XVI, estamos hablando de finales del año 1500, ya se sabía o ya se conocía el extraño efecto que se produce cuando un ave, como pueda ser un pollo, es alimentado con un alimento que no contiene calcio y sin embargo sí contiene potasio, y a pesar de todo el animal no tiene nunca ningún problema para poder tener huevos fuertes. Entonces, a esto, con el tiempo se conoció como el efecto Kerbrand, que fue estudiado por un físico francés del siglo XX llamado Louis Kerbrand, que es el autor estrella de esta sesión, que observó que efectivamente los pollos y muchos animales también ingieren mayores cantidades de potasio, que luego después pueden transmutar a calcio o, dicho de otra manera, ingieren mucho menos calcio del que realmente necesitan. Bien, durante el siglo XVIII, el siglo XIX, que fue antes de la aparición de la física atómica, el descubrimiento de la radioactividad, se hicieron múltiples experimentos en el campo de la agricultura, por un lado, y de los germinados, por otro. En particular, von Hersele fue un científico del siglo XIX que en un libro titulado El origen de las sustancias inorgánicas demostró que ciertos germinados pueden, digamos, transmutar o generar más hierro, más calcio y más fósforo del que en principio tenían. Y después hay una planta muy particular, que es esta planta que podéis ver aquí, que es la Tilandasia. Esta planta es una planta que la podéis comprar en cualquier garden y no necesita ni agua, ni siquiera, como podéis comprobar, la podéis tener en vuestro despacho, encima de vuestra mesa, no necesita ni siquiera tierra. Entonces, esta planta se ha descubierto que puede estar suspendida en un hilo de cobre y sin embargo cuando la incineras no tiene nada de cobre y sin embargo sí tiene mucho hierro. Entonces la pregunta es de dónde ha venido ese hierro de esa planta. Y en algunas ocasiones incluso esta planta puede crecer y la pregunta es de dónde viene la materia capaz de hacer crecer esta planta, ¿no? Entonces el tema de las transmutaciones nucleares es un tema a baja temperatura en seres vivos, es un tema muy desconocido pero que al mismo tiempo responde a muchas preguntas, muchísimas preguntas sobre el campo de la biología, la biofísica y también incluso de la medicina y todo lo relacionado con los complementos nutricionales, donde muchas veces vemos que para poder absorber el calcio necesitamos magnesio y probablemente sea porque parte del magnesio transmuta a calcio por suma de un núcleo de oxígeno. Ni magnesio más oxígeno nos daría lugar a calcio. Al mismo tiempo también vimos los trabajos de Louis Kerbrand en geología, que yo he explicado en mi antiguo blog y también en algunos vídeos que están abiertos en mi canal de YouTube, donde explico que cuando sometemos a un granito a una presión de 50 kilobares y una temperatura de 850 grados, que son las temperaturas habituales a unas profundidades entre 15 y 20 kilómetros en el interior de la Tierra, pues inmediatamente un 1% del silicio, del aluminio, del cromo, transmutan a silicio, hierro, manganeso. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es un tema verdaderamente apasionante, es un experimento que hizo Louis Kerbrand que cambiaría completamente todo lo que nosotros sabemos sobre el origen de los granitos. Y también profundizamos en un autor que es más desconocido que Louis Kerbrand, más que nada porque no publicó ningún libro con estos resultados, tenemos solamente su aparición en algunas revistas de química, que fue como Sciences de la Vie, una
revista que se publicó en el año 1959, donde Pierre Baranger, al nombre de este señor, era profesor de química orgánica en la Politécnico de París, realizó durante más de 10 años experimentos con germinados, encontrando de que cuando estos germinados eran sometidos a una sal de manganeso, el manganeso desaparecía y se transmutaba todo a hierro. Pierre Baranger, como digo, es un químico que fue coetáneo a Louis Kerbrand, pero sin embargo entre ambos no se llegaron a conocer. Bien, esto es lo que ha dado la sesión 13 y esta sesión la tenemos que ver como la primera parte de las transmutaciones nucleares a baja temperatura. En la siguiente sesión vamos a ver los trabajos que se hicieron a la muerte de Louis Kerbrand en el año 1983, que respondieron a la pregunta de por qué ciertas bacterias o levaduras pueden hacer estas transmutaciones exactamente a 37 grados, que como sabéis es la temperatura en la cual estamos, o es la temperatura interior a la cual están los mamíferos y gran parte de las aves. Así que nada, esto es lo que ha dado la interesantísima sesión número 13 sobre las transmutaciones nucleares en biología y geología en seres vivos. Y nada, espero que este vídeo haya sido de tu interés y en el próximo vídeo te comentaremos lo que ha dado de sí la sesión número 14. Así que muchas gracias.